En el año 1978, Donaldo me trajo a vivir a Cartagena. Donaldo es mi esposo. Y porque él es un hombre obediente al Señor, entonces le obedeció al Señor que debíamos venir a trabajar a Cartagena. Y llegamos y para él enseñar y ser el capellán del Colegio Latinoamericano. Y desde el primer domingo que llegamos a Cartagena, llegamos a esta iglesia que en esa época era el templo. Y fue nuestra iglesia por la mayoría de los años que vivimos aquí. Los últimos poquitos años estuvimos en un proyecto de fundar una nueva iglesia también en esa época de la IEC en otro barrio. Pero esta fue la iglesia que fue nuestra casa en Cartagena. Y una cosa muy emocionante de estos días y esta mañana ha sido ver a los hijos de los que eran gente adulta en ese tiempo. Algunas que se recuerdan que los cargábamos. Y verlos fieles en el Señor y sirviendo. Y ver caras amadas de los que todavía están entre nosotros, porque tantos ya se han ido. En esta iglesia fuimos amados, fuimos exhortados, fuimos enseñados, fuimos animados, fuimos retados. En esta iglesia, como les conté el viernes, yo prediqué por primera vez en una iglesia. Yo trabajaba con un ministerio universitario y enseñaba mucho en el contexto del movimiento de Unidad Cristiana Universitaria. Pero aquí el pastor Luis tuvo la valentía de invitarme a predicar. Oiga, y me dejó predicar aquí varias veces. Entonces esta iglesia me formó. En esta iglesia con Guillermo Mejía, él más joven que nosotros de esa época, enseñábamos una clase de escuela dominical. Y después había otra persona que enseñaba la clase de las damas más adultas, porque en la escuela dominical había la clase de las damas y la de las damas más adultas. Y la clase de las damas más adultas se sentaban aquí, en las primeras filitas, los domingos a las 9 de la mañana. Y la persona que invitaba a la clase me invitó a que la acompañara para que nos turnáramos enseñando la clase. Entonces hay tanto en la vida de quien yo soy y de lo que el Señor ha hecho en mi vida que pasó en esta iglesia y por eso estoy tan agradecida, porque en muchos somos fruto también del ministerio de esta iglesia, gracias al Señor. Ustedes han cantado, han orado, han anunciado que al celebrar los 80 años de Árbol de Vida se está celebrando la fidelidad de Dios. El viernes por la noche exploramos la fidelidad de Dios ¿con qué? ¿Con quién? Y nos dimos cuenta que la fidelidad de Dios empieza con ser fiel por sí mismo y con su propio proyecto. Y que en su proyecto de rescatar, mejor dicho, de irse detrás de la humanidad que Él creó y que se reveló y que Dios decidió empecinadamente perseguirnos para reconciliarnos con Él, en ese proyecto de reconciliación, Árbol de Vida tiene vida. Entonces que uno celebra la fidelidad de Dios consigo mismo, con su misión, con su proyecto reconciliador, de la cual Árbol de Vida y sus congregaciones hijas son expresiones, como instrumentos en el cumplimiento de la misión de Dios. También exploramos ayer que después de que pasan los tiempos y la iglesia crece y todo, también hay tiempo de evaluación y que el tiempo de celebración también es un tiempo de preguntarse, Dios ha sido fiel y ha hecho todo esto, ¿y qué más? ¿Cómo nos mira? Y ayer exploramos 5 de las 7 cartas de los primeros 2 capítulos de Apocalipsis, por lo menos cosas que después de décadas de fundadas las iglesias el Señor dice, oye, pero tienes que componer esto. Y que representan retos
para la vida de la iglesia, para el pastoreo, para la formación de discípulos. Nos dimos cuenta en la mañana que hay el gran riesgo de los infiltrados, de la gente que llega para torcer la verdad de Dios, que llega para causar discordia y divisiones, que no les importa el proyecto de Dios, que buscan sus propios fines. Entonces, exploramos eso. Por la tarde, hablamos de una problemática de otras dos iglesias, la iglesia de Esmirna y la iglesia de Laodicea, que eso eran iglesias que usted las miraba y se hacían bombo, se autopromocionaban como iglesias donde nada faltaba, donde todo estaba bien, con mucha vida, con mucha fuerza, con mucho todo. Y el Señor les dice, pura paja, buchiplumas. Qué falta de integridad, que dicen ser una cosa y son todo lo contrario, que ese es otro peligro. Bueno, hoy vamos a mirar un poquito la carta que se le escribe a la iglesia que fue la mamá de todas esas, de las 7, la iglesia de Éfeso, y es la primera carta que se escribe. Pero déjenme les cuento un poquito de Éfeso. Éfeso era la ciudad más importante de lo que hoy conocemos como Turquía. Era la región más rica del Imperio Romano. Mejor dicho, si estuviéramos en la costa colombiana, diríamos que Éfeso es Barranquilla, con el perdón de los cartageneros. Pero cuando uno piensa en el progreso económico, cuando uno piensa en la economía nacional, Barranquilla es la ciudad más importante de la costa caribe. Posiblemente con menos historia que Cartagena. Pero en términos de la economía del país, bueno, así era Éfeso para la región de lo que hoy es Turquía, que se llamaba Asia Menor. Era una ciudad grande para su tiempo. Tenían más o menos en el primer siglo, 250,000 personas. Eso era una tronco de ciudad. Donaldo me llevó a ir a Montería cuando nos casamos, hace casi 50 años. Y la gran discusión, una de las grandes discusiones entre nosotros era si Montería era un pueblo o una ciudad. Yo, bogotana, pensaba que eso era un pueblo. No tenía ni 100,000 habitantes siquiera. En esa época Cartagena tenía 100,000 habitantes. Pero Montería no, tenía 3 calles, esa era la gran discusión. Él la defendía como ciudad porque él sí tiene alma de monteriano. Pero las proporciones, ¿no?, de lo que uno piensa y en población. Esa iglesia jugó un papel central fue una iglesia fundada por Pablo y con otros, pero jugó un papel central en la expansión del evangelio en todo el mundo no judío y sobre todo en la región de lo que hoy día es Turquía. Fue después del ministerio de Pablo y Timoteo y todo, fue la residencia final del apóstol Juan. El apóstol Juan escribe desde Éfeso sus epístolas y de Éfeso es donde lo llevan al exilio para escribir y donde escribe Apocalipsis. Desde Éfeso se viajaba a todo el imperio. Era una gran ciudad. Pero en términos de la iglesia, tronco de principio que tuvo esa iglesia. En el segundo viaje de misionero de Pablo, con sus colegas, llega a Éfeso, a camino de Corinto hacia Jerusalén, pero va acompañado de una pareja, Priscila y Aquila, una pareja que eran judíos. Y paran brevemente en Éfeso, él predica en la sinagoga y la gente le dicen que se quede y él dice, no, yo tengo que seguir, les promete que va a volver, pero deja a Priscila y Aquila para continuar trabajando. Y a ellos les corresponde terminar de instruir en la fe a Apolos,
que ya era un evangelista fervoroso en esa zona, pero que sabía hasta Juan el Bautista. Entonces Priscila y Aquila lo acaban de discipular. Eso estamos hablando por allá, por el año 52, cuando empieza esa iglesia. Como Pablo lo había prometido en el capítulo 19 de Hechos, encontramos que vuelve a Éfeso. Se encuentra con 12 personas que habían creído, que también eran familiarizados con Juan el Bautista. Los bautiza, les explica la relación entre Juan y Jesús, y esa iglesia empieza a crecer. Después empezó y enseñó 3 meses en la sinagoga, de ahí lo echaron. Y se me fue el volumen, pero yo sigo gritando. Fervorosamente, como esos 7, no. Y resulta que les dicen que se vayan, lo experimentan y la gente, ha habido sanidades, ha habido exorcismos, la gente se convierte. Hay un avivamiento. Dios desenmascara a los que usan el nombre de Jesús sin conocerlo para conseguir plata, porque hay de todo. Y lleva a la gente a que confiesen sus prácticas de ocultismo, que quemen sus libros de magia. De veras, un avivamiento lo que hubo allá. En medio de eso también hay persecución, pero noten qué principio tan glorioso, con dificultades, enfrentando de una vez a la gente que tuerce la verdad para sacarla, pero creciendo, y hay los señales del poder y del crecimiento de Dios. 2 años se queda Pablo enseñándoles, y desde allí se extiende el evangelio a través de Pablo y sus colegas. Entonces se funda la iglesia de la Odisea, la iglesia de Colosas, todas las iglesias que Esmirna, Pérgamo, toda esa zona. Entonces, por eso me encanta cuando yo pienso en árbol de vida de 80 años, yo pienso en la iglesia de Éfeso. Una iglesia que empezó con un ministerio visionario, pujante, donde se formó gente, que no había tantas iglesias en Cartagena y creció. Una iglesia que se solidificó, una iglesia donde se ha discipulado a la gente, de donde han salido, yo pienso en el ministerio del pastor Luis, discipulando gente, y entonces la iglesia crece y se fundan otras iglesias en la zona. De allí salió de Éfeso salió el liderazgo para otras iglesias en la zona, como Epafras, que fue el pastor de la iglesia de Colosas. Me hacen pensar en árbol de vida. Esa fue una iglesia, además, firme en las dificultades. Cuando empezaron a predicar y la gente se convertía y quemaron los libros de magia y todo, afectaron la economía de Éfeso. En Éfeso había un santuario famoso, el santuario a Artemisa o Diana de los Efesios. No era la Artemisa de los romanos, pero tenía el mismo nombre. Esa era la diosa patrona de la ciudad. Y su templo y las festividades para celebrar a Diana atraían muchísimo para muchísima gente. Era tronco de negocio turístico. Además de que habían los artesanos, los plateros, que hacían figuritas de plata de Diana. Y claro, eso era un negocio, porque todo el que viene quiere llevarse su souvenir. Y resulta que la gente se empieza a convertir y se empieza a torcer el negocio. Y el gremio de los plateros organizaron una revuelta. Hemos dicho, como nosotros hoy día, que cuando queremos protestar contra algo, ¿qué hacemos? Marchamos. Los de la derecha, los de la izquierda y los del centro. Sindicalistas y no sindicalistas. Eso de la marcha como protesta social no es cosa nueva. Entonces armaron una marcha, reunieron a la gente en la plaza central. Hay un anfiteatro impresionante todavía que uno ve en las ruinas de Éfeso.
Y los acusan de estar pervirtiendo la religión y que quieren acabar con Diana de los Efesios. Mire, y en una ciudad tan ferviente adoradora de una deidad como Artemisa, tocar la religión es cosa seria. Porque uno está tocando la identidad de esa ciudad. Artemisa era la diosa patrona. Ataque la diosa patrona. Y usted se mete en un lío grande. Y los quieren meter a la cárcel, se arma un tronco de alboroto, la gente, los líderes de la iglesia le dicen a Pablo, sal de aquí. Y Pablo se fue, ellos se quedan enfrentando la cosa, pero como eran también ciudadanos pesados en su ciudad, termina en nada el alboroto y la iglesia sigue creciendo. Lo que quiero decir es que desde el principio fue una iglesia muy firme en sus convicciones, aún en medio de una adversidad y de una persecución abierta. Ya les mencioné que tuvo un liderazgo ejemplar. Mejor dicho, esa era una iglesia envidiable en todo sentido. Pero más o menos unos 40 años más tarde de su fundación, el Señor les manda una carta a través de Juan. Y oigan lo que les dice. Escribe, estoy leyendo Apocalipsis 2 a partir del versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los candelabros de oro. Ahora, esa descripción es una descripción que se ha dado en el capítulo 1 de Jesús exaltado y glorificado. Y se nos dice que las estrellas que tiene en la mano son la vida de las iglesias. Y los candeleros representan las iglesias. Mejor dicho, la descripción del capítulo 1 dice, Él conoce las iglesias porque se pasea en medio de ellas y sostiene la vida de ellas en su mano. Entonces, la vida de la iglesia depende de que las tenga. Ese es el que les está escribiendo. Les dice, conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son falsos. Has perseverado y has sufrido por mi nombre sin desanimarte. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Mejor dicho, ya no van a ser iglesia. Los va a excluir de lo que son las iglesias. Pero sí tienes a tu favor que aborreces las prácticas de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Esta iglesia que empezó ejemplarmente con el paso de las décadas, y estamos llegando a la evaluación al final del Antiguo Testamento, se ha mantenido firme en como una iglesia trabajadora, que fue desde el principio. No son perezosos, no son indiferentes, no son complacientes, no son calientabancas. La gente de esa iglesia, vea, trabajadora, comprometida, es una iglesia activa. Esa gente no iba a los cultos a que los entretuvieran. Eran comprometidos con la obra de la iglesia. Además eran perseverantes. Habían sufrido sin tirar la toalla.
No que tuvieran vocación de mártires, sino que entendían que seguir al Señor crucificado significaba sufrimiento, significaba el destino de cruz, incluido el rechazo de quienes se oponían a él, lo habían vivido. Era una iglesia con discernimiento espiritual. Habían detectado a los apóstoles falsos, los habían desenmascarado, destapaban la falsedad de quienes se hacían pasar por enviados de Dios, pero no lo eran. De veras, era una iglesia con mucha madurez, entonces, que tenía ese tipo de discernimiento. Habían obedecido la exhortación de Pablo cuando se despidió de ellos, que les dijo: cuídense y cuiden el rebaño de Dios, porque vendrán las falsas enseñanzas que quieren destruir a la iglesia. Lo hicieron, eran obedientes, eran celosos de la buena enseñanza. Su agudeza y su discernimiento espiritual y teológico les permitía reconocer entre la verdad y la mentira y desenmascarar la enseñanza falsa. Eran guardianes de la pureza doctrinal de la iglesia. Uno de los padres de la iglesia en el siglo II, Ignacio, dice que mantuvieron esa actitud hasta bien entrado el segundo siglo. ¡Qué iglesia! ¿Quién no quiere ser miembro de una iglesia así? Madura, fuerte, perseverante, trabajadora, sana doctrina. Muy increíble. ¿Qué más se puede pedir? Pero tenían una deficiencia fatal. En esa iglesia no había amor. Habían perdido esto que los caracterizó en el principio. Y noten que en la carta en Apocalipsis no se describe eso como un resbaloncito. Bueno, tienen esta deficiencia, pero eso no es tan serio, porque son todo lo otro. No, es fatal. El peligro es que si no se arrepienten y vuelven al primer amor, dejan de ser iglesia, aunque mantengan la organización y la institución. Es que el que sostiene la vida de la iglesia va a decir: yo ya no los considero pueblo mío. Eso es aterrador. ¿Por qué? ¿Por qué era tan seria esa falta de amor? ¿Y cuál es el amor que perdieron? Para eso tenemos que referirnos a la epístola a los Efesios para entenderlo. Entonces, permítanme hacerles un repasito. Mejor yo les hago un repasito a vuelo de pájaro y ustedes van a ser como la gente de la iglesia de Berea que se describe en Hechos. Van a su casa y leen la epístola a ver si lo que yo les dije es verdad o mentira. Si es verdad, párenle bolas. Si lo que yo les he dicho es mentira, díganle al pastor Harold que no me vuelva a invitar. En la carta a los Efesios, que fue una carta que Pablo escribió por allá como unos 10, máximo una década después de fundar la iglesia. El amor es un hilo que va por toda la carta. En el puro principio de la carta, después de saludarlos, escuchen lo que Pablo dice. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él desde antes de la creación del mundo para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Pablo empieza afirmando en la carta que el amor
es la fuerza motivadora de Dios. Que el proyecto de Dios de reconciliar, de restaurar, de adoptarnos como hijos está movido por su amor. Que el amor de Dios es la fuente de la cual manan todas las bendiciones, todas las acciones de parte de Dios y todas las afirmaciones que siguen en ese primer capítulo de Efesios, que es una oración larguísima. En el capítulo 2 amplía y les dice, es amor que es el motor de lo que Dios hace, que es de donde emana el actuar de Dios. Es un amor transformador. Escuchen cómo empieza. En otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Como los demás, éramos por naturaleza merecedores de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aún cuando estábamos muertos en pecados. Dios, por su amor, no solamente dice yo me muevo por el amor, mi amor va a cambiar a esa gente. El amor de Dios de los muertos, a los muertos les da vida y no para reencarnarse, sino una vida para ser gente nueva. El amor de Dios a gente muerta en la maldad les da vida para que hagan buenas obras que Él ha diseñado, que ellos no tienen que inventarse. El amor de Dios transforma a los que son enemigos por temas raciales y religiosos, a judíos y no judíos en ese momento a los que les está escribiendo la carta. Lo transforma para reconciliarlos, para hacer de ambos un solo pueblo, el pueblo suyo, donde no hay diferencia entre judío y no judío. Y de ese pueblo hace su familia, y de esa familia hace el lugar donde Él mora. Eso pasa todo en el capítulo 2. Todo movido por el amor, obrado por el amor transformador de Dios a través de Jesucristo. El amor a esa gente transformada por el amor a través de Jesucristo es el fundamento para su madurez espiritual. Oigan lo que dice en el capítulo 3. Ora por ellos, y al final de la oración dice, Pablo ora que arraigados y cimentados en amor puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. Es decir, que cimentados en que Dios los amó y que ese amor de Dios en Jesucristo es lo que les ha dado vida, los ha transformado. Se van a quedar ahí, ya. No, hay que crecer, hay que madurar sobre ese fundamento. ¿Y cómo se madura? Arraigados, que tiene que ver con una imagen de la agricultura, cimentados, que es una imagen de la arquitectura, para que conozcan que todos los secretos de Dios. No, eso no es lo que les promete. Para que conozcan todas las dimensiones inagotables del amor de Dios. Madurar es entender más y más y vivir más y más el amor de Dios.
es el fundamento y finalmente es la meta.